Adelante, vamos a resolver el segundo problema del primer examen del segundo semestre 2019. Este problema corresponde a uno de arrastre de difusión y el enunciado dice lo siguiente. Considere una barra de germanio con longitud de 10 micrómetros y un área transversal de 20 micrómetros cuadrados. La concentración de átomos dopantes donadores varía de forma lineal con la posición, de modo que existe una corriente de difusión. Esta situación se ilustra en la figura 2.1, donde se observa que la concentración de donadores en el extremo x igual a 10 micrómetros es igual n sub d igual a 4 por 10 a la 16 centímetros a la menos 3. Además, se aplica una tensión entre los extremos de la barra, de modo que existe una corriente de arrastre en dirección longitudinal. La corriente de arrastre y la corriente de difusión ocurren de manera simultánea, ambas en el mismo sentido. Se sabe que la densidad de corriente de arrastre tiene un valor de 300 microamperios por micrómetro cuadrado y que la densidad de corriente total es de 305 microamperios por micrómetro cuadrado. Okay. Luego la tabla 2.1 indica la movilidad de los electrones y huecos para el germanio en este ejercicio. Y el problema nos solicita lo siguiente. En el 2.1 determinar la magnitud y unidades del coeficiente de difusión de huecos y de electrones. En el punto 2.2 determina la magnitud y unidades del gradiente de concentración de electrones. 2.3 determine la concentración de átomos dopantes Nd en el extremo de la barra x igual a 0, sabiendo que el nivel de dopado en el lado derecho de la barra a los 10 micrómetros es de 4 por 10 a la 16 centímetros a la menos 3. 2.4 determine la magnitud y unidades del campo eléctrico en el semiconductor en el extremo de la barra x igual a 10 micrómetros, sabiendo que el nivel de dopado 4 por 10 a la 16 centímetros a la menos 3. Y 2.5 determine el valor potencial externo aplicado. Bueno, ya aquí anoté los datos para no aburrirlos mientras los escribo. Entonces, el, el punto 2.1 dice, determinar la magnitud y unidades del coeficiente de difusión de huecos y de electrones. Eso lo podemos lograr usando la fórmula de la relación de Einstein, que es la siguiente. Ok, recordar que esto no representa una resta, significa que si vamos a calcular el coeficiente de huecos usamos D sub P y mi sub P, y si vamos a hacerlo con electrones, D sub N y mi sub N. Ok, algo importante identificar para simplificar el procedimiento es que esto a 300 Kelvin se sabe que son 26 milivoltios. Entonces nos quedaría como de la siguiente forma. Esto suena. Entonces ya aquí nos quedan de esta forma. Y sería ya calcularlos por aparte. Por ejemplo, primero para los electrones. Entonces, D sub n es igual a la movilidad de los electrones por los 26 milivoltios. Esta representa esta que nos da el ejercicio. Son 3900. Ok, y aquí esto se cancela. No, sí, se cancela, pero esto tendríamos que multiplicarlo por 10 a la menos 3, que representa este milivoltios. O sea, como ignorar esto y por 10 a la menos 3 y cancelamos para tenerlo aquí presente. Así queda más fácil representado para los cálculos. Entonces, por lo tanto, ya esto sería meterlo en la calculadora solamente.
Lo cual nos da este valor. Y para hallar las unidades es relativamente sencillo, ya que nada más tenemos esto y esto. Ok. Y sería hacer lo mismo para el coeficiente de los huecos. Entonces, se dice D sub P es igual a mi sub P por los 26 milivoltios, que es igual al mi sub P que nos da el ejercicio. Y los 26 milivoltios, que en este caso, para representarlo más fácil, volts se van con volts, y nuevamente sería solamente meter esto ya en la calculadora. Lo cual da este valor, 49,4. Y las unidades serían las mismas, ya que sería realizar lo mismo. Ok, ahí estaría el punto 2.1. Ahora habría que pasar al punto 2.2. Ok, el punto 2.2 dice: determine la magnitud y unidades del gradiente de concentración de electrones. Para realizar esto tenemos que usar la siguiente fórmula, que es la de densidad de corriente total por difusión, que es ajá. Esa es una de las opciones. También podemos decir que J total es igual a J diff más J drift. Y el ejercicio nos da eso. Vamos a ver por aquí para que lo vean. Nos da el momento. Ahí está. Nos da el J total y el J drift. Entonces sería simplemente hacer un despeje para hallar la densidad de corriente de difusión. Todas estas tres van con el mismo signo, porque en el ejercicio el diagrama no representa que llevan la misma dirección. Entonces continuamos con esto. Entonces tenemos esto y esto. Solo nos falta calcular esto, hay que despejarlo. Será igual a la densidad de corriente total menos la densidad de corriente de arrastre. Y bueno, metamos los números. Va a ser igual a la total, que son 305 microamperios por micrómetro cuadrado, menos la de arrastre, que nos dice que son 300 microamperios por micrómetro cuadrado. Con esto ya sabemos que la densidad de corriente de difusión son 5 microamperios por micrómetro cuadrado. Ok. Y ya después podemos
hallar los gradientes que corresponden a estas partes. Para eso usamos las fórmulas de densidad de corriente por difusión. Entonces, decimos J_IF es igual a Q por D sub n por la derivada de n respecto a x, que corresponde al gradiente. Entonces, Q lo sabemos, es la carga del electrón. Esto lo calculamos en el paso 2.1. Esto lo acabamos de calcular. Y este es el gradiente que nos están solicitando. Entonces simplemente sería despejar eso. Y reemplazamos lo que conocemos. Entre la carga del electrón volt centímetro. Vamos a ver. Ok, creo que aquí hay un error, ya que este volts lo cancelamos. Sí, es lo que no me sonaba. Voy a mostrarles. Este volts corresponde al que cancelamos acá, entonces no hay que ponerlo. Entonces vamos a corregir eso. Esto aquí no va, perdón. Ok, los coulombs son amperios por segundo. Y ya después, para expresar todo esto en las unidades más sencillas posibles, lo que se puede hacer es multiplicar por este factor de conversión, me parece. Vamos a ver. Voy a ponerlo por aquí abajo mejor. Multiplicar esto por 10 a la 8 micrómetros cuadrados entre centímetros cuadrados. Y con eso solucionamos el choque de unidades, por así decirlo. Por lo 101 abajo. Entonces ya aquí tenemos que cancelar cosas. Esto está dividiendo, esto está multiplicando, esto se va. Este micrómetro cuadrado se va con este micrómetro cuadrado abajo. Aquí esto pasa como centímetro a la -4 hacia abajo. Y nos queda estos amperios. Nos queda estos amperios y se cancela con los amperios de arriba. Ajá. Entonces ya con eso tenemos lo que nos solicita
este punto. Voy a volverlo a escribir con lo que hemos cancelado para que sea más sencillo. Serían 5 micros, que puede ser expresado como 5 por 10 a la menos 6 por 10 a la 8 entre, ok, esto, sí, 1,6 por 10 a la menos 19 por 101,4. Y este centímetro son los 4, como les dije antes. Eso no lo están viendo. Este centímetro a la menos 4, como les dije antes, pasa hacia abajo. Este centímetro a la 2 pasa hacia abajo porque estoy viendo. Es que el centímetro a la menos 4, entonces podemos poner esa unidad de una vez. Es lo que nos va a quedar. Y después sería solamente meter eso en la calculadora. Lo cual nos da este valor, que es lo que nos está pidiendo el punto 2.2. Entonces, por lo tanto, dn de x, que es el gradiente de concentración, es igual a 3,0819 por 10 a la 19 centímetros a la menos 4. Nos piden la magnitud y las unidades. Entonces, esto corresponde a la magnitud y esto a las unidades. Ok, ya después sería poner esto por acá. Sería continuar con el punto 2.3. Que nos dice: determine la concentración de átomos dopantes Nd en el extremo de la barra x igual a 0, sabiendo que el nivel de dopado en el otro extremo de la barra, en los 10 micrómetros, es 4 por 10 a la 16 centímetros a la menos 3, que es lo que nos dijo el problema. Ok, ya aquí realicé el dibujo para la parte 2.3, que lo que indica es que hay que determinar la concentración de átomos dopantes Nd en el extremo de la barra x igual a 0, sabiendo que el nivel de dopado en el otro extremo, en el derecho, en los 10 micrómetros, es 4 por 10 a la 16 centímetros a la menos 3. Para esto hay dos formas. Una es integrando mediante el concepto de gradiente, que como ya lo vimos acá en el punto 2.2, es una derivada en realidad. Pero también podemos definir una ecuación lineal aquí y hallar el valor en este punto, que es lo que se nos está solicitando. También se puede ver así gráficamente. Ok, podemos decir esto. Esto corresponde a una ecuación lineal, entonces podemos definirlo como y igual mx más b. Luego, de este punto no conocemos y, de este conocemos y, conocemos x, y el m correspondería al gradiente. Este es el gradiente. Ok, y como lo habíamos calculado previamente, nos había dado... ¿Cuánto había dado? Ok. 3,08 19 por 10 a 19 centímetros a la menos 4. Ya desde aquí podemos observar que vamos a tener choque de unidades porque las distancias del largo de la barra están en micrómetros y esto está en centímetros.
podemos definir lo siguiente, que un micrómetro es igual a 1 por 10 a la menos 4 centímetros. Las concentraciones todas están en centímetros y las distancias en micrómetros. Entonces es más fácil pasar de micrómetros a centímetros que pasar las concentraciones a micrómetros. Entonces cuando veamos una distancia, vamos a multiplicarla por este factor de conversión y ya estaría en centímetros. Ok. Continuando, tenemos que hallar el b. Entonces, despejamos, b es igual a y menos mx. Y sustituyendo valores, b es igual a y. Nuestro y corresponde a la concentración. 4 por 10 a la 16 centímetros a la menos 3. Bueno, aquí ya no hace falta poner esto, la verdad. Menos el m que corresponde al gradiente. No hace falta poner eso porque nos va a dar una concentración en centímetros a la menos 3. Porque ya con este paso tomamos ese cuidado. Centímetros a la menos 4 por el x que corresponde a la distancia en ese punto, que sería 10. Este micrómetro lo pasamos a centímetros por el factor de conversión de antes, por 10 a la menos 4. Y como notan, entonces esto, lo que les decía, eso no es necesario ponerlo. Uy, mira, aquí igual lo puse. No es necesario ponerlo porque aquí tenemos un centímetro a la menos 4. Aquí tenemos un centímetro normal, queda centímetro a la menos 3 y quedan centímetros a la menos 3. Entonces sería ya nada más meter eso en la calculadora. Ok, aquí esto sería un por 10 a la 19 y nos daría esto. Aquí estamos definiendo esto como origen al decir que esto es igual a 0. Es como que esto sea nuestro eje de coordenadas y este sea nuestro origen. Entonces ya tenemos el b, que el b corresponde al corte de la gráfica con el eje y. Digamos si proyectamos esto. Entonces al hallar este punto, estamos hallando también la concentración en este punto. Entonces ya se puede decir que nd o n en... Se queda mejor así. N en 0 es igual a esto. Ok, eso corresponde al 2.3. Ya después, sí, solo eso. Ya después el 2.4. Ok, el 2.4 dice: determina la magnitud y unidades del campo eléctrico en el semiconductor en el extremo de la barra X igual a 10 micrómetros, donde el nivel de dopado es 4 por 10 a la 16 centímetros a la menos 3. Ok, entonces para eso tenemos una fórmula de campo eléctrico. ¿Cuál es? Ok, aquí está. Es igual a... bueno, tenemos esta fórmula, que sería voltaje entre distancia, pero aún no conocemos el voltaje. Entonces podemos usar un dato que conocemos, como puede ser la corriente de arrastre. Entonces sería delta drift igual al mu sub n por e por n por
la carga del electrón. Esto nos lo dio el problema, lo conocemos. Esto también lo conocemos, es la concentración en este punto, que es lo que nos están solicitando. Y, y esto es una constante, y esto también ya lo calculamos. Entonces, calcularé, es un despeje sencillo. Entonces dice que es igual a la densidad de la corriente de arrastre entre la movilidad de los electrones por la concentración. Va a expresarlo así para que quede más claro que es la concentración varía en términos de la posición, por esto que hemos estado calculando previamente, por Q. Sustituimos valores. Bueno, este X aquí es en X igual a 10 micrómetros. Entonces sustituimos con lo que nos dan. La movilidad de los electrones para este ejemplo es de 1900 centímetros a la 2 volt centímetro por 4 por 10 a la 16 centímetros a la menos 3 por la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y la densidad de la corriente de arrastre, habíamos dicho que era 300 microamperios por micrómetro cuadrado. Ok, aquí sería multiplicar por un factor de conversión que nos corrija los problemas de las unidades. Entonces ese factor sería el siguiente, que lo usamos previamente, de hecho, en este mismo ejercicio. Que va, expresemos C en X igual a 10 micrómetros. Porque también va a variar dependiendo de la posición, ya que la concentración varía dependiendo de la posición. Va a ser igual 3900 y el factor de conversión sería el mismo que se usó antes. Sería un 10 a la 8 micrómetros cuadrados entre centímetros cuadrados. Aquí se cancelan varias cosas. Bueno, saber que los coulombs son amperios por segundo. Se va esto. Aquí abajo nos queda sea este centímetro a la 2 y nos queda solo un centímetro a la menos 1. Estos amperios de arriba se van con estos amperios de abajo. Y estos volts suben arriba. Tenemos centímetros, micrómetros. Voy a irlo pasando porque es más sencillo así. Voy a cambiar de hoja.
aquí esto, me falta esto. Ok, también aquí es importante ver que se cancelan este micrómetro cuadrado con este micrómetro cuadrado. Entonces nos queda por 10 a la menos 6, que viene de este micro, por 10 a la 8, que es del factor de conversión. Y las unidades de momento tenemos volts arriba. Y abajo tenemos 1 centímetro a la menos 1 por centímetro a la 2 centímetro. Que de hecho son las unidades que buscamos, volts entre centímetros. Y después esto sería simplemente meterlo a la calculadora para hallar el valor del campo eléctrico. Lo cual nos da este valor, que podemos expresarlo en kilos. Entonces, tenemos que el valor del campo eléctrico en X igual 10 micrómetros es igual 1,2019 kilovolts centímetro. Ok, el último punto de este ejercicio es el 2.5, que es hallar la tensión aplicada. Para eso, y ahora sí podemos usar esta otra fórmula, ya que conocemos el campo eléctrico. Entonces, voy a volver a copiar la fórmula aquí. Y despejamos la tensión. Sustituimos los valores. La distancia corresponde a 10 micrómetros. Tenemos que expresar todo en centímetros para cancelarlo y dejar en voltios, que es tensión en lo que buscamos. Sería el mismo factor de conversión que habíamos calculado antes, que sería este, que un micrómetro es igual a 1 por 10 a la menos 4 centímetros. Cancelamos los centímetros y metemos eso a la calculadora y ya tendríamos la tensión. Lo cual da esto. Y estaría resuelto ese ejercicio.